Bueno, vamos a comenzar la clase de radiología de tórax en la UBI. Agradecemos la participación para preparar esta clase a la doctora Elena Keuch, que es médico intensivista en el Hospital de la Princesa de Madrid. Bien, estos son los contenidos que vamos a abordar en esta clase. Introducción, anatomía básica, sistemática de lectura, principales patrones radiológicos de la placa de tórax portátil, que es la que más vais a ver en pacientes de la UBI, y vamos a ver algunos casos clínicos. Bien, comenzamos. La placa de tórax es una herramienta básica para la evaluación del paciente crítico, es decir, es una prueba complementaria al uso diario en la UBI, además de todo el comportamiento, saturación de oxígeno, auscultación, estado del paciente, pues tenemos la imagen clínica, la radiografía de tórax, en este caso portátil, que nos va a servir como herramienta accesoria. Fundamentalmente la vamos a emplear para hacer un diagnóstico cuando algo va mal, de repente el paciente pues, se desatura, cae la saturación de oxígeno en sangre o tiene, de repente pasan cosas que cambian el estado del paciente. La vamos a utilizar como respuesta al tratamiento para ver cómo está evolucionando, sobre todo a tratamiento realizado por procedimientos especiales, ya sea una intubación, una sonda nasogástrica, un catéter de Swan, bueno, algunas cosas que se pueden realizar en la UBI y que pueden tener pues problemas, ¿no? De todas formas, siempre hay que observar, como en otras partes del cuerpo, una adecuada correlación clínico-radiológica. La radiología en sí pues va a ser una herramienta normalmente pobre y tendrá que ir acompasada de otros datos clínicos que habrá que tener siempre en consideración. Beneficios de la placa portátil, bueno, pues que son pacientes de difícil traslado al servicio de rayos, pero para eso tenemos los equipos portátiles, así que podemos hacer los estudios a pie de cama. ¿Cuál es el inconveniente fundamental? Que la proyección de tórax la vamos a hacer en antero-posterior. Entonces, habitualmente el paciente baja rayos, está de pie, en bipedestación, apoya el pecho en el detector de la radiografía y hacemos una radiografía posterior anterior. En estos casos el paciente va a estar tumbado en decúbito supino, eh, en el mejor de los casos va a estar en sedestación y la incidencia del rayo va a ser, como veis aquí, pues en AP. Vale. Entonces, ¿cuál es el problema de AP? Pues que mirad, el corazón queda muy lejos del detector de la radiografía. Eso genera un efecto geométrico que va a ampliar, va a aumentar el tamaño del corazón, con lo cual me va a dar algo llamado perdón, cardiomegalia radiológica. Va a haber un corazón grande, que a priori es algo patológico porque el corazón se va a dilatar, ya sea por una hipertrofia del músculo o por una dilatación de la cavidad. Y aquí nos vamos a encontrar un corazón dilatado, pero es mentira, es un efecto de esta dispersión geométrica de la radiación. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque algunas mediciones o algunas cosas que observemos pues van a tener alguna complicación. Es cierto que también se puede hacer en PA si el paciente está pronado, como hemos tenido en la época de COVID, pero lo habitual es que sea AP, como digo, ya sea porque el paciente esté en supino o porque esté sentado en el mejor de los casos, ¿no? Lo ideal para el estudio de tórax sería dos proyecciones, como en el resto de los estudios, posterior, anterior y lateral, pero en la UVI AP. La interpretación es más difícil. Bueno, esto es un poco más difícil, depende, porque uno se acostumbra a las cosas y a un intensivista que está acostumbrado a ver placas AP, cuando le enseñas una PA o el paciente por un lado, es cuando tiene dificultad para ver algunas cosas, porque está habituado a eso. Entonces lo demás difícil lo vamos a poner un poco entre comillas, ¿no? Tenemos solo una proyección, con lo cual hay cosas que nos podemos perder y como he explicado antes, pues el corazón va a estar ampliado y está establecido que en torno a un 10-15%. Por lo tanto, esas medidas de ensanchamiento mediastínico solamente las vamos a considerar útiles cuando estemos en la radiografía PEA. Este es un esquema de un corazón, de un tórax. Esto sería el mediastino con el corazón. Y estas medidas de ensanchamiento mediastínico quiere decir que hay una relación entre la anchura del mediastino y la anchura de la caja torácica en general. Entonces, esta relación no se guarda en las placas anteroposteriores. Y además, bueno, pues tendremos algunas estructuras pues un poco cambiadas su aspecto respecto a la posterior anterior, como las clavículas, que van a estar
más horizontalizadas y los arcos costales más aplanados. Además, el otro problema que tenemos con la placa simple en portátil es la radiación. Cuando un paciente está en la sala de rayos, se queda solo mientras hace la radiografía y está dentro de una habitación con las paredes plomadas. Pero claro, la UBI o las habitaciones de una planta no tienen las paredes plomadas, por lo cual, aparte de radiar al paciente, que eso se lo va a llevar siempre, pues también se van a radiar los pacientes que estén al lado. Teniendo en cuenta que la mayoría de las camas de UBI pues, son compartidas, dos pacientes, pues el de al lado, que no tiene culpa de nada, entre comillas, pues también se va a chupar la radiación, ¿no? Así que hay que tomar una serie de medidas para minimizar esta dosis de radiación. La primera y más importante sería hacer menos placas, hacer la radiografía estrictamente necesaria y no hacer radiografías a demanda o por protocolo. En cuanto al personal que se puede radiar, bueno, pues depende mucho del técnico de rayos que esté haciendo la radiografía, ¿no? Pues cómo posicione el tubo, cómo colime, cómo diafragme la cantidad de radiación, la técnica que emplee, kilovoltios, miliamperes segundos, la cantidad de radiación que emplee, etcétera, ¿no? Siempre podemos tener pues, materiales como estos que veis aquí, collarines de plomo, mandiles de plomo, etcétera. Bueno, de todo esto hablaremos en la clase de radioprotección. Todo esto se puede emplear. Por mi experiencia en el día a día no lo empleamos porque tenemos algo más importante todavía o más efectivo, que sería la distancia. Cuanto más distancia tengas desde la fuente de radiación, menos radiación te va a llegar a la persona que está disparando la placa y a las enfermeras, auxiliares y todo el mundo pues, que esté por allí, ¿no? Siguiendo una ley, la ley de la inversa de la distancia al cuadrado. Bueno, de esto hablaremos en la clase de radioprotección. Como decía, lo más importante sería considerar si verdaderamente está indicada hacer esa radiografía o no está indicada y hasta qué punto, ¿no? Y teniendo en cuenta que la placa que menos radia es la que no se hace. Y esto es una verdad absoluta. Por lo tanto, las radiografías se deberían de hacer bajo una indicación clínica, solamente si se prevé que la información que me va a aportar la radiografía puede generar cambios en el manejo clínico del paciente. También una indicación sería, como dije al principio, en aquellos casos en los que se ha hecho un procedimiento invasivo y puede haber algún tipo de complicación, y está claro que hay que reducir todas las exploraciones que se hacen, que son a todas luces excesivas. De manera que vamos a gastar menos tiempo, menos dinero, menos materiales, menos recursos humanos, vamos a gastar, a reducir la radiación y además vamos a tener menos falsos positivos por hallazgos. A veces se ven cosas que no tienen importancia clínica, pero que ya que las vemos, hay que tenerlas en cuenta y no deberíamos, por aquello de la correlación clínico-radiológica que decíamos al principio. Además, hay otro aspecto y es, a ver si puedo bajar esto un poco, aquí. Bien, otro aspecto que tenemos y es que vienen nuevas técnicas que también ayudan al manejo clínico y es la ecografía pulmonar. Cada vez es más importante en pacientes críticos. La ecografía pulmonar la pueden hacer los radiólogos, la pueden hacer los médicos intensivistas y en principio pues la puede hacer cualquier persona que esté a cargo o manejando este paciente y que tenga el conocimiento de hacer ecografía pulmonar de forma pues sensata, correcta y solvente, ¿no? La propia Sociedad Española de Radiología Médica tiene un libro publicado, de eso también lo volveremos a hablar en la clase de radioprotección. Es un libro que está en internet, si buscáis estas recomendaciones no hacen las serán, que está dirigido a médicos prescriptores, a radiólogos y a pacientes, es decir, es de dominio público. Y una de las cosas que dice es, por favor, no hay que hacer la placa de toras diarias en paciente ingresado en la UBI. No es necesario hacer cada 24 horas un control. No hay que hacerlo de forma sistemática. Solamente habría que hacer esta exploración en caso de sospecha clínica de cambio en la evolución y tras la colocación de un tubo de intubación endotraqueal, una sonda nasogástrica, catéteres de Swan o de presión venosa, cualquier otro aparato de soporte vital que pueda generar complicaciones pulmonares, que se pueda colar el tubo hacia el bronquio principal derecho,
que se haga un neumotórax, que una vía venosa central pues no llegue a la aurícula derecha o a la vena cava superior, sino que se vaya a otro sitio, este tipo de cuestiones, ¿no? Y está incluso destacado que el porcentaje de hallazgos no esperados en esta placa de tórax diaria es bajo y solo en un 2,2% de los casos supone un cambio en el manejo clínico del paciente. Con lo cual podemos ahorrar, como he dicho antes, pues un montón de recursos y de radiación. Pero bueno, una vez que nos ponemos a hacer la radiografía, pues vamos a ver qué aspectos podemos extraer que sean de interés para nosotros. Por lo tanto, hay que controlar la anatomía básica. Aquí tenéis un esquema de una placa de tórax, en este caso una posterior anterior, en la que se ven las cuestiones más interesantes. Pero vamos a ir por partes. Vamos a establecer una sistemática de lectura. En primer lugar, bueno, yo creo que a nadie tendrá dificultad en saber que lo que está viendo es una radiografía de tórax y no lo va a confundir con un escáner. Hay que identificar la proyección y después vamos a seguir la regla mnemotécnica PEPI. Después ABCD. Hay que llamar la atención sobre una cosa. Aquí hablo del protocolo ABC, que luego en el resto de las clases también vamos a hablar del protocolo ABC en músculo-esqueleto, que no tiene nada que ver con las ABCs del tórax, ¿vale? No os vayáis a liar con eso. Hay varios protocolos de lectura, se pueden hacer de muchas formas. Yo os recomiendo que utilicéis siempre la misma manera y que sea aquella con la que os sintáis cómodos, ¿vale? Y bueno, manejarla y coger destreza y soltura. Vamos con ello. La primera parte sería PEPI. ¿Qué significa PEPI? Significa proyección, exposición, posición, inspiración. Pero antes de esto, lo que primero hay que ver es confirmar que los datos que aparecen en la imagen son los datos que corresponden al paciente que tú estás evaluando, que estás haciendo tu fisioterapia respiratoria, lo que sea. También la fecha y la hora. Porque esos pacientes, sobre todo cuando se les ha sometido a un procedimiento específico, puede haber un cambio clínico y en la imagen grande en pocas horas. Entonces, siempre hay que revisar esto. Primero, que la imagen que estás viendo es del paciente que tú quieres ver, que no se hayan confundido, que estos errores pasan. Y no hay ningún problema porque el técnico verifique y el clínico, en este caso vosotros, que ve la radiografía, también verifique. Y si se da cuenta de algún error, pues tocar la señal de alarma para que se resuelva. Esto es como los accidentes de aviación, ¿vale? 4, 5, 28 check-ins de las cosas para que no haya problemas. Datos de filiación, fecha y hora. En segundo lugar, PEPI, proyección. Tenéis que saber si lo que estáis viendo es una AP, una PA o una lateral. Bueno, la lateral aquí nos la podemos ahorrar, ¿no? La exposición quiere decir si estoy viendo adecuadamente las estructuras que debo ver adecuadamente. Y eso es por si la radiografía está con excesiva radiación o con poca radiación. Luego lo vemos. Así como la posición en la que está puesto el paciente. La inspiración, esta radiografía se hace en apnea inspiratoria, coja aire, no respire, y esto tenemos un problema en los pacientes de UVI, que muchas veces están sedados, conectados a un respirador y no pueden hacer una inspiración forzada. Van a tener una inspiración fisiológica al ritmo que marque el respirador. ¿Vale? Veremos algunos trucos para ver si la radiografía está correctamente inspirada y podemos sacar más información o menos. Proyección, AP o PA. Pues mirad, os vais a fijar en la charnela cérvico-torácica, en la parte alta. Normalmente, cuando el paciente está en postura anterior, voy a tener estas estructuras que son los elementos posteriores con esta forma de tienda de campaña. Tanto en cuanto mayor actitud cifótica tenga el paciente. Esto es debido a la actitud cifótica del paciente, ¿vale? En la placa AP de tórax, lo que me voy a encontrar va a ser una imagen que se parece mucho a una placa anteroposterior de cervicales, en la que estoy viendo las vértebras cervicales y torácicas altas como rectángulos y las espinosas pues superpuestas con su forma típica como de corazón invertido en la parte centrada, ¿vale? Pero el cuerpo vertebral rectangular. Ya sabemos si es AP o PA.
En cuanto a la exposición, tenemos una placa sobreexpuesta o subexpuesta o normal expuesta. Se considera normal si podemos ver todas las vértebras torácicas hasta T4. ¿Cómo sabemos que es T4? Pues buscamos la primera costilla, segunda, tercera, cuarta. Así que si vemos hasta aquí, T4, que coincide con una estructura que luego os contaré que se llama carina, está bien. ¿Por qué lo vamos a ver bien? Pues porque tenemos superpuesta la tráquea, que me hace de filtro negativo. Gracias a que tengo aire en la tráquea y después están los cuerpos vertebrales, pues los puedo ver mucho mejor que no en la parte inferior, que aquí veis que también se insinúan, ¿vale? Pero si no se viera, si aquí fuera todo blanco, con ver hasta T4 aproximadamente, pues se considera que tengo una exposición correcta. Es sobreexpuesta si veo muchas y en consecuencia los pulmones están excesivamente negros, porque los he quemado toda la trama vascular. Y se considera subexpuesta si no puedo ver las estructuras mediastínicas, como en este caso, luego pasaremos a la anatomía, y los pulmones están demasiado blancos y veo exceso de trama vascular pulmonar. En cuanto a la posición, pues el paciente tiene que estar en AP, en decúbito supino, bien derechito, bien recto. ¿Cómo puedo averiguar si el paciente está bien enfrentado al rayo? Pues me voy a fijar sobre todo en las clavículas, que tienen que estar equidistantes. Las espinosas, salvo que haya un caso de escoliosis, por ejemplo, pues deberían estar centradas sobre los cuerpos vertebrales. El mediastino superpuesto al raquis, no ver la columna por un lado y el mediastino por otro. Y ya que me pongo, las escápulas, lo ideal, pero esto es difícil de conseguir, deberían estar por fuera de los campos pulmonares. Este sería el borde escapular derecho y esto sería el borde escapular izquierdo. Quito los colores para que podáis observar eso. Y ahí tenéis los bordes escapulares. Bien, esto en cuanto a la posición. Y en cuanto a la inspiración, bueno, paciente coja mucho aire, no respire. Si el paciente está consciente, aunque sea la UBI, hay que hacerlo así. Básicamente se trata de ver que los pulmones sean amplios, que tenga mucha cantidad de pulmón libre. Debería poder contar 8 o 10 arcos costales posteriores, que son los que mejor se ven en la placa AP, puesto que estos están bien pegados al detector de la radiación. ¿Ok? 8 o 10 arcos costales. Y además, las cúpulas diafragmáticas deben estar discretamente aplanadas. Es que el diafragma siempre va a tener una forma convexa hacia la parte superior, pero cuando hay una buena inspiración, como baja el centro frénico, pues se va a aplastar ligeramente. Me puedo encontrar con un caso en el que haya un hemidiafragma muy elevado y convexo hacia arriba y el otro pues más bajo y plano. Bueno, pues podría ser porque hay algo que crece en el abdomen superior del lado derecho y lo está empujando hacia arriba, no permite que el pulmón se expanda, o puede haber una paresia del nervio frénico, como sabéis, una hemiparesia del nervio frénico que, como sabéis, pues pilota el funcionamiento del diafragma. Esto sería el mundo ideal. ¿Qué no vamos a encontrar? Pues desastres de este tipo. Fijaros en la primera imagen, las clavículas están totalmente planas y fuera de los campos pulmonares. Esto se llama proyección apical. Esto está mal angulado. En la segunda imagen, que aquí vemos el cartelito con buen detalle, que el paciente está sentado, también está apical y está oblicuo. Esto sí que sería una oblicua muy grande. Por aquí tengo columna vertebral y totalmente fuera de la columna vertebral del corazón, muy oblicuo. Nos vamos a encontrar con este tipo de cosas. Es lo que primero vamos a confirmar, ¿vale? Recuerdo, PEPI, proyección, exposición, posición, inspiración. A continuación ya vamos a pasar a tomar lectura de la placa y para ello utilizamos la fórmula ABC. ¿Qué significa cada cosa? A de vía aérea, B de breathing, respiración, ahí vamos a meter los pulmones, la C de cardiac, silueta cardíaca y mediastino, la D de diafragma y pleura y la burbuja gástrica,
y luego ya metemos esqueleto y todo lo demás que podemos ver en la UBI, dispositivos, catéteres, sondas, etc. Comenzamos con la vía aérea. Bueno, aquí tenemos dos imágenes en paralelo, sin y con rótulos. Mirad, como dije antes, en la parte superior y bien centrado, me voy a encontrar con la tráquea, que como tiene aire, va a hacer lo que denominamos filtro negativo. Y por eso se ven bien las vértebras detrás de ella. La tráquea se bifurca aquí en dos bronquios principales. El izquierdo, recordar que la derecha está a la izquierda y la izquierda a la derecha. El derecho que baja más vertical y el izquierdo que es un poco más horizontal. ¿Vale? El sitio de bifurcación, a este punto de aquí, se llama carina. Lo tenéis en la foto de la derecha. Se llama carina. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Cuando hay una intubación endotraqueal, se cuela por aquí el tubo y se tiene que quedar proximal, pues un par de centímetros proximal a la bifurcación. Una de las complicaciones más habituales es que se cuele mucho el tubo y como el bronquio principal derecho es más vertical, pues se cuela por aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que voy a ventilar un pulmón nada más y el otro no. Por eso después de intubar se hace la radiografía para ver que esté adecuadamente colocado, ¿vale? Que la punta, el borde del tubo esté pues, a un par de centímetros proximal a la carina. Aunque no es de la vía aorta, de la vía aérea, perdón, aquí me estoy encontrando al lado izquierdo de la tráquea esta zona redondeada que es el callado aórtico. ¿Vale? La aorta sale del ventrículo izquierdo, como sabéis, sube para arriba, gira, se anterioriza, se enfrenta a nosotros y luego ya desciende. Y esa zona aquí es el callado aórtico. ¿Qué tenemos también en esta parte? Pues el ilio pulmonar. Ilio es la zona de mayor densidad de trama vascular, la zona de entrecruzamiento de un montón de estructuras. Es la parte central de la imagen y bilateral. Toda esta zona de aquí es el ilio pulmonar. ¿Por qué es importante? Pues porque esto a veces se dilata, se hace más denso. Y habréis o vais a ver en informes que hablan de adenopatías parailiares. Una adenopatía es un ganglio inflamado. Y cuando hay ganglios inflamados parailiares, es decir, al lado de los ilios, pues me va a dificultar ver los ilios y voy a tener un ensanchamiento mediastínico, que os dije antes que es una de las cosas pues, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Normalmente el izquierdo es un poquito más alto que el derecho, ¿vale? Y ese es el ilio pulmonar, ¿vale? Así que en los ilios pulmonares, esta es otra radiografía, tenemos una gran densidad de vasos, Me voy a encontrar la arteria pulmonar principal, sobre todo voy a ver muy bien la izquierda, que la tenéis aquí justo encima del bronquio principal izquierda, ¿vale? La arteria pulmonar izquierda va atrás sobre el bronquio principal izquierdo y se suele ver bastante bien por este contraste que hace con la estructura aérea que es el ilio. Con la letra B, breathing, los pulmones. Pulmones es el tejido alveolar, los bronquiolos respiratorios, pues toda esta porción del pulmón que está involucrada en la transferencia de gases. Para ser prácticos, dividimos los pulmones en tres mitades. Sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2, pero ya veréis que os lo voy a contar, que va a ser un poco jaleo. Y para ser mucho más práctico, lo dividimos en tres mitades. Tercio apical, superior, tercio medio y tercio basal o zona inferior. ¿Vale? Esto va a ser lo más habitual. Tener en cuenta una cosa. Aquí estoy viendo el borde superior del hígado, diafragma, y el borde superior del diafragma izquierdo. Los pulmones, la parte inferior de los pulmones sobrepasa esta línea, está por detrás, así que hay un trocito de esta zona hepática y hay un trocito de esta zona esplénica y gástrica que también pertenece a los lóbulos inferiores. Porque realmente, si lo vemos en una imagen lateral, creo que vais a hacer mucha más idea. Fijaros, el lóbulo inferior, el lóbulo inferior cae, esto sería la parte posterior
el rayo vendría así, pero por aquí hay diafragma. Diafragma, 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 o sea, perdón, hígado, 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 y llegamos a ver un trozo del lóbulo inferior, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Además de esto, recordar que el lóbulo inferior no es lo que está, perdón, voy con el lóbulo superior. El lóbulo superior lo tenemos en la parte superior, lógicamente, y ocupa prácticamente la mitad del diámetro vertical del pulmón, como veis en la imagen de la derecha coloreado en amarillo. El lóbulo superior derecho ocupa la parte superior y anterior y abarca la mitad aproximadamente del diámetro vertical del pulmón derecho. El lóbulo medio abarca la mitad inferior del pulmón derecho. El lóbulo medio es inferior y anterior. Y ahora viene el lío con el lóbulo inferior. El lóbulo inferior abarca la práctica totalidad del diámetro vertical del pulmón. El lóbulo inferior es inferior y posterior. De manera que cuando a un paciente hay que ponerle tubo de tórax para drenar un derrame o para aliviar un neumotórax, es posible que os encontréis un tubo que entra por aquí, espacio intercostal, y luego sube, 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 sube y se queda aquí. Y dicen, estoy drenando el lóbulo inferior. Y tú ves la imagen y dices, ¿cómo que el lóbulo inferior? Si ha llegado hasta aquí arriba, ¿vale? Habría entrado por aquí, truco, 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 y sube. Y dices, si está en la zona superior. Sí, sí, está en la zona superior. Pero es que eso es lóbulo inferior también. Cuando el paciente está en decúbito supino, recordar que el aire va para arriba y el líquido para abajo. Así que si yo coloco ese catéter adecuadamente en la parte más posterior y lo subo hacia arriba, dependiendo de la posición de la cama, pues voy a estar drenando perfectamente el lóbulo inferior derecho. Y en el pulmón izquierdo me pasa algo parecido. El lóbulo superior izquierdo es anterior y superior y abarca la práctica totalidad del diámetro vertical. Y el lóbulo inferior es inferior y posterior y abarca la práctica totalidad del diámetro vertical. ¿Vale? Estos son los lóbulos. Para ser prácticos podemos ver si hay masas, focos de neumonía, etcétera, en el tercio medio, tercio craneal, tercio medio y tercio basal. Pero acordaos cómo es esto de los lóbulos y cuál es la disposición anatómica que tienen. Bien, vamos con nuestra letra C, cardia. Aquí tenemos otra vez nuestra radiografía. Vemos el corazón, que sería todo esto. Y la gente al principio tiende a pensar que esto es el ventrículo izquierdo, fenomenal, y que esto es el ventrículo derecho, ¿verdad? Pues no, esto no es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho está apoyado sobre el diafragma, sobre el centro frénico, porque el corazón está apoyado y girado. Eso será el ventrículo derecho. Esto será el ventrículo izquierdo con su ápex, la parte más puntiforme, y lo que asoma por el otro lado es la aurícula derecha. ¿Vale? Y eso es importante no confundirse. Otras estructuras mediastínicas que nos interesan, si ampliamos un poquito la foto, tenemos esto. Ya habíamos hablado antes del arco aórtico o botón aórtico, que sería esto, ¿verdad? Sabemos que pasa por debajo el bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho, que era más vertical, ¿verdad? Lo veíamos más o menos por aquí. Bien, podemos adivinar algo que se denomina la línea paraaórtica. ¿Qué es esto de aquí? Botón aórtico, y veis que hay una línea que baja, desciende, 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 se va medializando. Este es el borde izquierdo de la línea torácica descendente, lo que se denomina línea paraaórtica. ¿Por qué es importante el reconocer esta línea paraaórtica? Porque hay que verla bien. Cuando no se ve bien, cuando se pierde definición, me puede indicar que la aorta está muy grande, está dilatada, que sea aneurismática, ¿vale? O bien que lo que está al lado no sea así de negro, sino que haya consolidación, que sea muy blanco y entonces pierdo ese contraste que hay entre la parte en donde predomina aire y la parte donde predomina sangre, que es la aorta,
¿vale? Así que no ver esto, pues va a ser un signo de que puede haber alguna patología, ya sea vascular, ya sea pulmonar. Importante también, la misma imagen, que si hemos visto el callado aórtico, veis que debajo inmediatamente hay una zona como más oscura, por aquí cruzaría, ¿no?, la línea paraórtica, y me deja como un agujero, este que pongo con una X. Eso se denomina ventana aortopulmonar, que está entre el callado aórtico en la parte superior y la arteria pulmonar en la parte inferior. ¿Por qué es importante la ventana aortopulmonar? Porque es donde se pueden ver un agrandamiento anómalo de los ganglios linfáticos mediastínicos, ¿vale? Adenopatías mediastínicas o adenopatías iliomediastínicas o adenopatías parailiares, dependiendo de dónde estén estas adenopatías. Todo ello ensancha el diámetro lateral del mediastino y es patológico. Y por eso conviene ver bien la ventana aórtica. Esto no lo vamos a ver, la vena ácigos existe, lo tenéis en la presentación, pero no lo vamos a ver. Y nos vamos a pasar al diafragma. ¿Vale? Diafragma. Bien. ¿Qué vamos a hacer con el diafragma? Recordar, o sea, el diafragma y la pleura. El diafragma es la parte inferior, esta zona de aquí, que no se ve, salvo que haya patología, porque el diafragma está totalmente pegado a la cúpula hepática y no tenemos una resolución tisular adecuada en la placa simple. ¿Os acordáis de la resolución tisular, verdad? No es una resolución adecuada para poder diferenciar estos dos tejidos y están en íntimo contacto. Entonces lo que vemos realmente es el borde superior del abdomen superior, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Hay que hacer mención a la existencia de cámara gástrica, esto es aire, que lo voy a ver de esta forma en la parte izquierda cuando el paciente está en sedestación o en bipedestación. Y al lado puedo ver otra especie de cámara aérea que normalmente es el ángulo esplénico del intestino grueso. Y eso es normal. Lo que no es normal es ver una línea aérea laminar que se coloque ahí, justo debajo del borde superior, o que se coloque ahí, lo cual sería un signo de un neumoperitoneo. Se ha perforado el peritoneo, el aire va para arriba y esto es una patología muy grave y muy aguda. ¿Qué más tenemos que ver? Tenemos que ver este ángulo de aquí, de forma aguda, como este, que se llama ángulo costofrénico. Ángulo costofrénico derecho. Y aquí tengo el ángulo costofrénico izquierdo. Deben de ser agudos, con aire. Y luego, un poquito más difícil visualización, ángulo cardiofrénico izquierdo y ángulo cardiofrénico derecho. Si yo tuviera un derrame pulmonar, y el paciente está en una situación de bipedestación o sedestación, pues voy a tener lo que denominamos un pinzamiento del seno. Todo esto estaría blanco, el líquido que se va a la zona más declive. También por aquí, acordaros, lóbulo inferior, lo que pasa es que no lo veo, voy a ver muy bien cómo se borra, cómo se pierde esta angulación. En un lado, en otro, puede ser así pequeñito como el que acabo de dibujar, o puede ser muy grande. Y todo esto, si está blanco, pues es líquido. Y el líquido, recordad que siempre cae por gravedad a la parte más inferior. ¿Vale? Esto es exactamente lo que acabo de explicar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la pleura? Pues que vamos a ir buscando todo el borde de los pulmones, buscar un punto de principio. Aquí, por ejemplo, se propone que empecéis por el punto iliar derecho y vayáis hacia arriba y luego bajéis por el lateral hasta el ángulo y subáis por la cúpula hepática y bordeando el corazón. ¿Vale? Y así lo mismo en el otro. ¿Para qué quiero ver eso? Pues para ver si hay una línea, veréis luego algún ejemplo patológico, alguna línea que se mete hacia adentro y en este hueco no hay trama bronquial, no hay trama vascular. Es negro puro, vería las costillas y luego todo como muy homogéneo, muy limpio, ¿no? Mucho aire. Eso sería un neumotórax. Entonces vamos a buscar signos de neumotórax. También habría que ver si hay engrosamiento pleural, mucho más difícil de ver, hay que tener un poquito más de experiencia y sobre todo a nuestro nivel ver neumotórax y derrame
sobre todo en la parte, como he dicho, en la parte basal, cuando el paciente está en sedestación. Esqueleto. Bueno, pues la radiografía de tórax es de tórax, mediastino y pulmones. No es una radiografía de clavícula, no es una radiografía de costillas ni de escápula, aunque se ve. Y no sería la primera vez que un paciente, por ejemplo, neurológico que está en la UBI, pues al hacer la radiografía de tórax se ve que hay una luxación de hombro. Porque puede ocurrir que se luxen los hombros porque el paciente no tiene tono ninguno y a lo mejor en una movilización pues se le ha salido fuera de su sitio. Esto no debería ocurrir, pero a veces ocurre y hay que verlo. O podemos encontrar patología ósea, incidental, hallazgos, ¿no? Entonces, bueno, no es lo ideal, pero vamos a echar un vistacillo a todos los huesos que encontramos, ¿no? Costillas, clavículas, vértebras, escápulas, articulación acromioclavicular, las partes blandas también, esqueléticas, por ejemplo, aquí tenéis que se hace mención a esto, ¿no? Hay un tejido graso, que recordad que la grasa era más oscura que las partes blandas, era más hipodensa, y me pone de relieve el trapecio, que es más superficial, con el supraespinoso, que es más inferior, ¿no? Se pueden ver estas cosas. Y podemos ver aquí, por ejemplo, también la presencia de eh, enfisema aéreo subcutáneo. Ya veréis luego un caso. Si hacemos todo este protocolo, este barrido, tenemos una información aceptable de lo que es la placa de tórax, ¿vale? A nivel fisioterapia, tórax básico. Esto es como lo más gordo y más importante. La patología del tórax es muy compleja. La imagen de tórax no os podéis hacer una idea de la cantidad de información que me puede dar de patología pulmonar, mediastínica, cardíaca y sistémica también. Y en manos de un buen radiólogo torácico vamos a tener un montón de información y vamos a concentrar todo esto en tres cosas muy sencillas que son como muy básicas, ¿no? Que son los patrones radiológicos patológicos. En primer lugar, los infiltrados. Infiltrado significa que algo líquido se infiltra y se coloca en un sitio que no le corresponde. Así que dentro de esto vamos a tener dos posibilidades. Primera, que haya moco, pus, exudado que se meta dentro de los alvéolos, patrón alveolar. Y la otra posibilidad es que haya líquido en los intersticios entre los alvéolos. Sería patrón intersticial. Luego tenemos el grupo de las opacidades. Cuando hablamos de radiografía de tórax, aquello que sea opaco es que es opaco al paso de los rayos X, es decir, es más denso. Esto de opacidades sería lo mismo que hiperdensidades, ¿vale? Cosas más blancas, más hiperdensas. ¿Qué cosas se van a ver blancos? Los derrames, las atelectasias, los nódulos y las masas. Y luego al otro extremo, justo lo contrario, tendríamos las zonas de hiperclaridad. Hiperclaridad es que no hay freno a la radiación, pasa toda la radiación. Así que van a ser zonas muy oscuras. Hablamos de hiperclaridades, pero no es que sea claro, no es que sea blanco, sino todo lo contrario, que sean cosas oscuras. Por ejemplo, el neumotórax o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a poner algún ejemplo. Aquí tenéis la radiografía de la izquierda es normal y la de la derecha tiene un patrón típico alveolar. Todas estas zonas de aumento de densidad, pero que son nodulares, que están muy difusas, muy dispersas, todo esto es líquido, moco, sangre, pus, porquería varia que se va quedando así, ¿no? Es un filtrado con un aspecto algodonoso. Como veis, es como el algodón de azúcar de las ferias, ¿no? Es como algodón. Y esto es patrón alveolar. Puede ocurrir que dentro de este mare magnum de zona hiperdensa, de este patrón alveolar, me encuentre con bronquios pequeñitos que justo el rayo los ha pillado ortogonalmente y me encuentre con agujeritos perfectamente redondeados llenos de aire. Cuando ocurre esto, hablamos de que hay un broncograma aéreo. Aire en los bronquios dentro de una zona que está con esta opacidad, con esta consolidación, con este aumento de la densidad. ¿Cuáles son las causas de esta patología?
edema pulmonar, neumonías, focos neumónicos, van a verse así, aspiraciones, ¿vale? Y esto voy a tener pues una auscultación bastante característica, ¿vale? Esto podéis mirar, deberes para casa. Hay un montón de cosas en internet, en YouTube, que hay ruidos de la auscultación pulmonar. Esto lo va a enseñar J en la clase de cardiorrespi. ¿Qué tipo de ruido corresponde a cuando hay aire atrapado o cuando hay derrame o cuando hay neumonía? ¿Vale? Y entonces tendréis que poder extrapolar pues, todos los datos, la auscultación, el comportamiento del paciente, la saturación de oxígeno y también la placa de tórax. Patrón intersticial. ¿Vale? Seguimos con los infiltrados. Patrón intersticial. Se ha infiltrado líquido, pero en los intersticios, en el trocito que hay entre alveolo y alveolo. ¿Vale? En el tejido conectivo, tejido facial pulmonar. Es un patrón, como veis, mucho más difuso, más disperso, porque no está limitado por las cisuras y los septos. Y es una imagen como en sal y pimienta, veis que es mucho más puntiforme. Causas: edema pulmonar, infecciones virales, infecciones bacterianas, hongos, carcinomas, sarcoidosis. Hay un montón de cosas que pueden generar este patrón intersticial. Así que, como estáis observando, estos patrones son sensibles, la radiografía lo ve bien, pero le falta especificidad porque no te dice exactamente cuál es la causa que lo ha provocado. Para eso tenemos que tener pues, otro tipo de pruebas. Una visión panorámica resumen de los infiltrados, una placa normal, en el centro el patrón alveolar, algodonoso, y a la derecha ese patrón en sal y pimienta intersticial. La segunda patología así grande que podemos ver este esquema que nos hemos hecho son las opacidades. Recordad, opacidades no es que sea más opaco, más negro, todo lo contrario, más blanco. Líquido. ¿Dónde puede haber líquido? En el espacio pleural. Y entonces me genera derrame. ¿Vale? ¿Os acordáis que había por aquí unos ángulos agudos? El ángulo costofrénico, el ángulo cardiofrénico, y aquí el ángulo cardiofrénico y el ángulo costofrénico. En este caso no se dan. Tengo un pinzamiento y hay esta zona de concavidad en la que inferior a ella pues hay líquido. ¿Vale? Todo eso es líquido, líquido que está en la parte basal de los pulmones. Esto se puede llenar el pulmón derecho hasta arriba como si fuera una botella, y cuando es algo masivo voy a ver el pulmón todo blanco, y cuando es masivo empieza a empujar, empieza a dilatar la pleura, y empieza a desplazar estructuras. Por ejemplo, el mediastino, que es relativamente móvil, sobre todo la parte superior, y lo va a desplazar hacia el lado contrario. Cuando es masivo, derrame pulmonar masivo, empuja hacia el lado contrario al mediastino. La otra posibilidad que tengo de opacidades sería una atelectasia, cuando el pulmón se ha colapsado. Y puede ser algo pues, muy global o mucho más puntual. También voy a tener problemas en la saturación de oxígeno. El murmullo vesicular va a estar abolido en la parte que tiene la atelectasia, al igual que el derrame. El paciente va a estar con disnea y seguramente con dolor también. El comportamiento es muy parecido. Fijaros que es como que tengo el de diafragma subido, ¿no? No es que se haya subido el diafragma, es que todo esto que estoy pintando, ¿vale? Es el pulmón que está colapsado. Cuando esto es masivo, tira del mediastino, porque es un colapso, todo se hace pequeño, todo se arruga, ¿vale? Así que el aspecto puede ser parecido al derrame, pero el derrame empuja y la atelectasia tracciona, ¿vale? Quedaros bien con esta idea. La última cosa eran las hiperclaridades. Hiperclaridades que son, como decía, zonas más oscuras. Cuando tengo un EPOC, hay mucho aire dentro del aire. Tengo unos bronquios dilatados. Al paciente le cuesta respirar, quiere coger más aire, pero es que ya no cabe más. Está tan lleno que ya no cabe más. Son pulmones que siempre están en inspiración. Así que parte del tratamiento fisioterápico pasará por enseñar al paciente a relajar y a echar el aire. Y cuando haya echado, ya podré volver a coger. ¿De acuerdo? Va a tener una morfología muy característica, con unos pulmones muy largos en el diámetro vertical por esta hiperinsuflación de aire.
La imagen que tenéis a la derecha es un neumotórax, aire entre las pleuras. No se despegan las dos hojas faciales, las dos hojas pleurales, la parietal y la visceral, y tengo que todo lo que está dentro de la línea roja que estoy pintando es pulmón. Todo esto es pulmón. Y esto no es pulmón, esto es caja torácica. Veo las costillas, voy a quitar el color rojo, veo las costillas, pero fijaros que es todo muy negro, no hay trama vascular. ¿Por qué? Porque el pulmón está aquí colapsado por la cantidad de presión, el cambio de presión que ha habido entre el ambiente interno y el ambiente externo. Eso es un neumotórax. Algunos pacientes lo hacen de forma espontánea, doloroso, y esto es una complicación que podemos encontrar después de un procedimiento invasivo. Este que veis aquí es muy grande, está afectando al pulmón derecho totalmente, pero los hay más pequeñitos, hay que mirar bien. Como resumen, pues podemos tener áreas de consolidación, áreas de aumento en la densidad, por ejemplo, en los focos neumónicos. Esto sería una neumonía que afecta a un lóbulo. Se va a reducir el movimiento en el lado afecto. La percusión es sorda, se puede escuchar en la auscultación crepitantes y la frecuencia y la resonancia vocal suelen estar aumentadas. Otra aumento de la densidad sería el colapso del pulmón, la atelectasia. Mira este que es muy grande, ¿no? Y se ve muy bien la, la tráquea, la carina y los dos bronquios, que están desplazados hacia el lado de hiperdensidad. Acordaos, atelectasia masiva, tracciona. En la imagen de abajo a la izquierda veo adecuadamente el ángulo costofrénico, el ángulo cardiofrénico del pulmón izquierdo, pero fijaos que en el lado derecho la zona cambia radicalmente. Tenemos un derrame pleural en el lado derecho. Acordaos que los sonidos respiratorios también son, como os he dicho antes, característicos de cada patología. Y en el neumotórax, la tráquea, el mediastino, se puede desplazar al otro lado. O sea, el neumotórax empuja al lado contrario. Puedo tener una percusión característica de hiperresonancia y claro, como no hay ventilación en la parte que hay el neumotórax, no hay flujo de aire, pues no hay sonido. Al igual que cuando hay un derrame masivo. No hay sonido porque el líquido no se mueve, a no ser que yo haga maniobras para movilizar el líquido. Pero no ventila, no es aire que esté ventilado. Vamos a ver tres casitos muy rápidamente y esto vamos a intentar verlo más adelante. A ver, estos son pacientes con COVID. Por ejemplo, esto es interesante. Esta es una PA, ¿vale? Una PA no es una placa de UVI. Aquí estamos viendo que los hilios están un poquito grandes. Fijaros en el hilio izquierdo, ¿veis que hay como dos agujeritos ahí dentro? Broncograma aéreo. Broncograma aéreo que si os fijáis hay en otras partes, ¿no? Hay un aumento en la densidad de la trama vascular que es bilateral y de predominio parietal. Toda esta zona está como más densa de lo que debería ser. Y esto es compatible con COVID-19. ¿Vale? Esta es la comparativa, lo que le pasó a esta persona, 75 años, de sexo masculino, en julio del 2020 y que pasó 2 meses después. Y 2 meses después, pues había mejorado un poquitín. Fijaos que, eh, nada, luego os digo otra palabra que va a aparecer bastante. Bien, a ver algún caso así que os quiera enseñar. Portátil de UVI. Mirad, desastre, ¿no? Es un paciente ingresado en UVI por COVID-19. Fijaos que los pulmones están sucios, completamente sucios, ventilan mal. Hay un aumento difuso de la densidad, hay broncograma aéreo, todos los puntitos oscuros que podemos ver por ahí. Y el informe del radiólogo es este, opacidades pulmonares, ¿vale? Acordaos, opacidad es que es más opaco, más denso, de forma parcheada bilateral, que ocupan casi todo, y cosas que tenemos que ver en la UVI. Pues cuando el paciente está intubado,
pues hay que ver hasta dónde está el tubo. Por aquí se adivina la carina. Ahora es quito de color rojo, ¿vale? Y hay que ver que el tubo esté bien colocado o que no esté muy pasado. También nos vamos a encontrar con una vía venosa central, que sería esta de aquí. La vía venosa central, que se puede meter subclavia, yugular o en la humeral, debe de llegar hasta la aurícula derecha o hasta la vena cava superior. ¿Vale? Son cosas que tenemos que observar. Aquí quería llegar. Es el mismo paciente, aunque no os lo creáis, el mismo paciente. Imagen de la izquierda en marzo del 2020, en urgencias, es una PA. Y en agosto ingresó en la UBI, o COVID. Fijaros cómo tenemos todo ese infiltrado, ¿vale? Ahora repasaré los apuntes para que miréis si este infiltrado es tipo sal y pimienta o es tipo algodonoso, ¿vale? Si es en los intersticios o en los alvéolos, ¿vale? Echarle un vistacillo para que lo memoricéis. Ese aspecto que tiene de infiltrado también se va a relatar muchas veces como patrón en vidrio deslustrado. Es como si tengo un cristal y lo he limpiado mal y se me ha quedado así como sucio, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues lo vais a ver muchas veces. Patrón en vidrio deslustrado. Es el mismo paciente, como va empeorando. Aquí tenemos un resumen, ¿vale? La imagen izquierda, que es la que primero habéis visto, ¿vale? Con ese patrón en vidrio deslustrado, hay un montón de cables por aquí, electrodos y cosas. 12 de agosto, el 1 de septiembre, 3 semanas después, veis que la cosa va peor, está más sucio todo el pulmón, ¿no? Pero luego fijaros que de repente la radiografía entre el 1 de septiembre y el 5 de septiembre, pues ya me va a dar un poquito de esperanza porque está un poco más limpio, empiezan a aclararse los pulmones, empieza a ver una anatomía pues un poco más normal, ¿no? Os decía al principio que es muy importante fijaros en la fecha y la hora, súper importante en esta placa de toras. Vale, vamos a pasar un poco más del COVID. Bueno, esto es un desastre. Y os voy a enseñar otras cosas que son más habituales. Mirad, un chaval joven le han hecho un procedimiento, creo que era una cirugía, no me acuerdo de qué. Fijaros que el pulmón izquierdo tiene un aspecto, pues está cortado, bastante normal. Sin embargo, el pulmón derecho no hay trama bronquial. Es que faltan todas esas culebrillas, ¿no? Si faltan es porque se ha metido aire. Así que puede ser un neumotórax muy amplio. Pero el aire es negro, como el de aquí. Y aquí, sin embargo, tengo todo bastante blanquecino, ¿no? Lo que tengo aquí es un hidroneumotórax. Se ha hecho un neumotórax, se ha llenado de aire el espacio entre las dos pleuras y a continuación se ha encharcado. ¿Vale? Entonces, fijaros que el mediastino, este sería el borde derecho del mediastino, está desplazado hacia el lado izquierdo, ¿vale? Porque esto es una cosa masiva. Así que automáticamente hay que tratarle y se le coloca un tubo de drenaje. Entra por aquí el tubo, lo veis por aquí, da una vuelta, sube, 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 sube y está en el lóbulo inferior derecho. ¿Os acordáis de los lóbulos? Dice, está muy alto, están las clavículas. Lóbulo inferior. Pero, bueno, es verdad que se han colado un poquito, ¿no? Entonces hay que retirarlo un poquitín. Se retira un poco el tubo después de haber hecho esta radiografía y pasaron pues unas 5 horas aproximadamente hasta que hicimos el control siguiente, en el que ya se empieza a expandir el pulmón. Fijaros que ya el mediastino se ha colocado en su sitio y fijaos que ya empieza a haber algo de trama pulmonar por aquí y por aquí. Todavía hay mucho líquido en la zona donde no debería haber ni líquido ni aire puro, pero ya está evolucionando de una forma favorable. Este ejemplo es de un enfisema subcutáneo. Todo lo que veis por aquí, todo está debajo del tejido celular subcutáneo, por todos lados, y es aire. Es un enfisema subcutáneo muy grande. Y fijaos cómo estamos dibujando las fibras del pectoral, del músculo pectoral, ¿vale? Porque hay aire que contrasta con la densidad agua, acordaos que densidad agua es la que tenemos en las vísceras.
¿ok? Y en los músculos. Y el aire es muy diferente, muy poco denso. Entonces contrasta y por eso se ve todo también. Esto sería un enfisema aéreo subcutáneo. ¿Algún ejemplo más? Esto ya algunos lo estáis viendo. Esto es un neumotórax. Esto que estoy pintando es el borde del pulmón izquierdo. Debe ir por aquí. Y lo que está fuera, todo esto, está muy limpio, demasiado limpio. Solamente veo las costillas. ¿Por qué? Porque hay aire. Neumotórax. Neumotórax. Si yo tengo hemorragias con neumotórax y se ve cuál es el borde del pulmón, todo lo que está interno, lo que está dentro de lo rojo es pulmón y lo que está fuera en la zona de neumotórax, en la placa normal, ya está hecho el diagnóstico. Yo puedo hacer un test de provocación. Cuando son pequeñitos, cuando no se ven bien, voy a provocar que aumente el tamaño del neumotórax para verlo bien y tener un diagnóstico. En este caso no haría falta, porque ya se ve diagnóstico hecho neumotórax. Pero si yo le pido al paciente que eche aire y hago la expiración, fijaos cómo colapsa aún más, se aumenta el tamaño de la cavidad y el mediastino se desplaza mucho más. ¿Vale? Esto es, bueno, no tendríamos que haberlo hecho, no es necesario porque el diagnóstico estaba ya hecho con la primera radiografía. Y hay que tratarlo, se mete un tubo para aspirar el aire que está en un sitio donde no corresponde. Algún caso más que os voy a poner de alguna cosa interesante. A ver. Una atelectasia masiva del pulmón derecho, todo blanco. La tráquea, la carina, todo el mediastino está traccionado hacia el lado derecho. ¿Vale? Es una atelectasia masiva. Muchos pacientes de UVI hacen atelectasias de forma recurrente y espontánea. Entonces, de repente empieza a caer la saturación de oxígeno, que es lo que está pasando. Me auscultas, no escucho nada, algo ha pasado. Mala auscultación, deterioro de la oxigenación, placa de tórax, atelectasia. ¿Vale? Relativamente común en pacientes de UVI. Esta es otra. Esto es un paciente con un edema pulmonar. Edema quiere decir líquido, o sea que es un infiltrado. Os voy a dejar esta imagen aquí 2 segundos para que pensáis si es un infiltrado alveolar o intersticial o mixto, porque muchas veces pueden ser mixtos, un poco de cada cosa, ¿no? Y ya la última, paciente en sedestación, en el que cuando estoy evaluando el borde parietal de los pulmones, cuando estoy viendo la pleura y el diafragma, me encuentro que no hay derrame, fenomenal, pero hay una línea. Y debajo de la línea una cavidad aérea. Esto no debería estar nunca aquí. Puedo tener dudas en esta otra, que es muy grande, del lado izquierdo, porque puede ser la cámara gástrica o porque puede ser el ángulo esplénico del colon del intestino grueso. Pero en el lado derecho no hay duda, aquí no hay nada. Y menos con este aspecto laminar. Esto es un neumoperitoneo. Se ha perforado el peritoneo y el aire sube para arriba. Paciente importante, para poderlo ver bien. El paciente hay que ponerle en sedestación. Si no, podría pasar desapercibido. Bien, con esto vamos a dar por terminada esta clase. Y cualquier pregunta me la podéis hacer a través del chat o el próximo día que nos veamos en clase. Gracias por estar atentos.